Uno de los aspectos más importantes que debemos entender sobre la realidad y el por qué a veces hacemos cosas repetitivas o se vuelven a suceder situaciones en la realidad que vivimos y por eso tenemos que solucionarlas, es el factor del tiempo-espacio. Tiempo-espacio no es solo una dualidad, sino que es la expresión de una misma realidad dentro de una variable. El tiempo es igual a la transformación y el espacio es el resultado de la transformación de ese tiempo. Entonces, nosotros hoy en día vemos al tiempo como si estuviésemos en una línea, en un horizonte en el cual nos trasladamos frecuencialmente viviendo diferentes etapas o situaciones de nuestras vidas que nos llevan desde el pasado, viviendo el presente, hacia el futuro. Cuando en realidad el tiempo y el espacio no tiene que ver con medir cantidades o distancias, sino que tiene que ver con expresiones de una única realidad. Esta única realidad, recordemos, nace de la unidad. Esta expresión universal lo que hace es llevarnos a nosotros a vivir diferentes realidades y situaciones. Desde mi expresión universal, cuando empiezo a expresar, lo primero que hago es dividirme para observarme. Esa división para observarme se realiza a partir de una espiral que empieza a separarse y empieza a dividirse hacia un lado y hacia otro, generando dos fuerzas de oposición, la fuerza positiva y la fuerza negativa. Estas fuerzas magnéticas generan un poder en el centro, en el núcleo, que al girar espiraladamente permiten la división de este universo y la activación de la maquinaria del universo como una gran máquina cuántica o una gran máquina magnética. Esto genera un campo electromagnético. Este campo electromagnético va pasando por diferentes instancias. La instancia más rápida o veloz, que es la del potencial, la que llamamos futuro. La instancia más densa, que es el pasado, que es toda la estructura generada a partir de la experiencia, y la de integración, que es el presente. El orden de los tiempos es muy relativo. No es presente, pasado, futuro, ni pasado, presente, futuro, sino que lo primero es el potencial, el futuro, la vibración más rápida que proyecta hacia futuro todas las potencialidades posibles. Y a partir de esto se generan las experiencias que vamos viviendo, que son las que van generando diferentes partes de ese campo electromagnético. Imaginemos que cada una de estas líneas es una experiencia. También en esta transformación de la energía y la materia lo podemos llamar una vida, otra vida, otra vida, otra vida. Y esto va generando un entretejido de experiencias que crean un campo toroidal que se une en el presente. El presente es la trascendencia que unifica todas las otras, mostrándonos que todo lo que vivimos no es una línea de tiempo y espacio, sino que es un constante flujo circular, esférico, en el cual vamos moviendo toda la energía cíclicamente. Movilizar la energía cíclicamente representa que en todo momento vamos a volver a vivir situaciones semejantes y que el ciclo nos muestra en qué momentos podemos volver a transformarnos a nosotros mismos. Es importante saber que este tiempo circular nos da la opción de poder revisar nuestra historia y vivirnos a nosotros mismos una y otra vez. Es por esto que cada experiencia que vamos a vivir y que hemos vivido se nos hace una y otra vez en el eterno presente. Y es en ese instante que sabemos que cuando las situaciones históricas o en nuestra propia vida se estancan o se repiten, no es porque algo se está haciendo mal en el presente, sino porque hay algo en el completo tiempo-espacio que no hemos logrado movilizar correctamente. Y esto se refleja en nuestra disconformidad actual, en nuestra realidad densa, en lo que no nos gusta de lo que pasa a nuestro alrededor, las cosas que se estancan, las cosas que vemos que están mal, que no funcionan, todo lo que nos sucede en nuestra vida diaria y que no fluye, que no está funcionando bien,
implica de que este circuito no está funcionando correctamente. Por eso necesitamos cambiar la frecuencia de este circuito para que la energía pueda transformarse y así la forma cíclica empiece a moverse otra vez en esta gran rueda que es el universo y la existencia. Te invitamos a conocer más sobre el proyecto entrando a www.yosoyisidris.org. Gracias por ser parte de la red.